Cada uno de nosotros somos como un péndulo andante. Tú tienes tu propia energía, tú tienes tu propia frecuencia. Nuestro ambiente está construido bajo los péndulos. Allá donde miremos hay competencia, hay rivalidad. La presión por encajar en la sociedad es fuerte, ¿no? Y los péndulos pues se sienten amenazados por personas que piensan por ellas mismas. Desde que las redes sociales están en nuestra vida, parecemos más títeres que seres humanos. Ese grupo de personas que pertenecen al mismo partido político están percibiendo la realidad de la misma manera. De ahí la frase de Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Si odias a esa persona en silencio, estás interactuando con ella indirectamente. Lo que no esté en mi mano, que no esté en mi mente. Y es que únicamente puedes liberarte de un péndulo con una condición. Bienvenidos a la segunda parte de Reality Transurfing. En el capítulo anterior vimos que no existe una única realidad, que la vida que estás viviendo ahora no es tu única opción. Y ahora vamos a hablar de cómo evitar que la energía ajena, que la energía de otras personas te roben tu atención y te desvíen de tu camino. Primero tienes que saber que tu propia energía, por afinidad, se acopla a grupos de personas. Y eso ocurre porque los pensamientos que se orientan hacia una misma dirección acaban agrupando a personas con pensamientos afines y creando una potente estructura de información energética a la que Vadim Zeland llamó péndulo. Vamos a usar el término péndulo para referirnos a esa estructura de pensamiento, ¿no? Formada por la energía de las personas que le dan su atención. Obviamente el péndulo es algo simbólico, para que tú entiendas cómo funciona tu mente y cómo te afecta directamente tu entorno. Tienes que tener en cuenta que el péndulo no tiene poder sobre ti, a menos que libremente decidas entrar en su juego y le des tu atención y energía. Si te dejas seducir por el péndulo, siempre es bajo tu responsabilidad. Si tú decides ir con un grupo de amigos que andan por mal camino, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Tuya o de la energía del grupo? Por eso, dejarte llevar por la energía de un péndulo siempre es una cuestión de carácter. Y si tu carácter es débil, caerás en la trampa de todos los péndulos. Caerás en la tentación una y otra vez hasta que aprendas la lección. Un péndulo puede representar a un grupo social, una ideología, medios de comunicación, la moda, problemas familiares, no, etc. Cada persona a lo largo de su vida pertenece a varios grupos u organizaciones y cada grupo de personas se forman porque comparten pensamientos afines. Esto no quiere decir que el 100% de tus pensamientos sean exactos a esas personas, pero con cada grupo sí que tienes una afinidad. Hay al menos un pensamiento que os une y cuanto mayor es el grupo, cuanto más personas hay en él, más fuerte es esa estructura energética, ¿no? Más potente es el péndulo y más capacidad tiene de manipular directamente, indirectamente, mejor dicho, a las personas. Porque cada grupo es como un club, ¿no? Donde hay una regla que hay que seguir para permanecer en él. Por ejemplo, cada familia tiene sus propias creencias, sus propias normas, ¿no? Y por fidelidad al clan, para no decepcionar a papá y mamá, en un principio accedemos a todo lo que nos dicen. Entramos en el juego, ¿no? Le damos nuestra energía, hasta que llega la oveja negra de la familia y rompe con esa estructura, rompe con ese péndulo, al hacer las cosas de una manera diferente. Otro ejemplo son los grupos de amigos. No eres consciente de la gran influencia que tienen sobre ti. Seguro que en más de una ocasión, por miedo a quedarte solo, has acabado cediendo, ¿no? Y haciendo planes que a lo mejor ni siquiera te apetecían, pero por querer seguir perteneciendo al grupo, al final lo has acabado haciendo, ¿no? ¿Qué ocurre si te rebelas y decides tomar tus propias decisiones en este caso? Pues lo más probable es que te juzguen, te critiquen, te traicionen o te expulsen del grupo. Otro grupo puede ser el del partido político. Cuando una persona defiende fervientemente una ideología es porque indudablemente ve cosas positivas en él. Ese grupo de personas que pertenecen al mismo partido político están percibiendo la realidad de la misma manera, independientemente de que estén en lo cierto o no, ¿vale? Pero esa creencia en común potencia esa estructura de información y ese partido político se fortalece con el pensamiento de esas personas.
Cada uno de nosotros tiene su propia energía particular. Por lo tanto, cuando decimos que los pensamientos de un grupo de personas se orientan hacia una misma dirección, queremos decir que la energía particular de cada persona se une en un único flujo común por la unión de nuestras mentes, ¿no? Y se crea esa estructura de información energética a la que se le han llamado péndulo energético, como hemos dicho. Esto quiere decir que cada vez que varias personas piensan, discuten o reaccionan emocionalmente en torno a un asunto, ese asunto cobra vida energética y nace un nuevo péndulo. De ahí la frase de Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Como el péndulo se alimenta de tu energía mental, cuanto más personas pertenezcan al grupo, más energía va a tener y más fuerte van a ser su oscilación energética, ¿no? Si la cantidad de miembros del grupo se reduce, su oscilación, su movimiento va a disminuir. Y si se queda sin miembro, el péndulo no tendrá más energía con la que alimentarse y se detendrá. Y bueno, ya sabemos lo que pasa con la energía, ¿no? Que todo lo que no se mueve y se estanca, pues muere, ¿no? Así que el péndulo de alguna manera, pues acabará desapareciendo. Un ejemplo claro y sencillo sería cuando algo se pone de moda. Cuando algo se pone de moda nos contagiamos los unos a los otros, ¿no? Todos llevamos esa prenda o compramos ese producto novedoso que todo el mundo lleva, no porque lo necesitemos precisamente o nos guste, sino porque nos hemos dejado contagiar y ahora pertenecemos a ese grupo de personas con las que tenemos en común llevar X prenda para ir a la moda. ¿Pero qué ocurre cuando pasa de moda? Pues que las personas pierden el interés, el péndulo pierde fuerza y desaparece. Este ejemplo es muy sencillo, ¿no? Pero es una manera clara de ver cómo no siempre somos nosotros los que tomamos las decisiones conscientemente y cómo la influencia del entorno capta nuestra atención y accedemos voluntariamente a ella perdiendo nuestra voluntad, ¿no? Bueno, voluntad entre comillas, ¿no? Porque realmente somos responsables de nuestras propias decisiones. Y cuando conectamos con un péndulo es porque hay una afinidad. Cuando todos quieren llevar la prenda que está de moda, no es por la prenda en sí realmente, ¿no? Sino porque todos quieren validación, sentido de pertenencia y no ser diferentes. Todo esto ocurre por afinidad mental. Nadie te ataca ni pretende quitarte tu energía, ¿vale? Cuando tú conectas con un péndulo es porque conectas por resonancia magnética. Cada uno de nosotros somos como un péndulo andante. Tú tienes tu propia energía, tú tienes tu propia frecuencia y cuando tus pensamientos entran en resonancia con otro péndulo, con la frecuencia de otra persona, empiezan los péndulos a oscilar al unísono. Y así se va creando el péndulo grupal, ¿no? Por lo tanto, un péndulo grupal es la agrupación de personas que comparten pensamientos semejantes, como hemos dicho, ¿no? Y así es como se va creando los grupos de amigos, los grupos de aficionados, ya sea de deporte, de política, de religión, de moda, etc. Todos de alguna manera somos un péndulo andante. Vamos por ahí, ¿no? Como sintonizando por la vida con otros péndulos, como si estos fuesen una emisora. Y por eso es tan común cuando entramos en contacto con alguna persona sentir atracción o rechazo. Cuando te sientes a gusto y te agrada la persona es porque hay resonancia vibracional, hay sintonía, hay afinidad y hay una armonía que es natural, ¿no? Y cuando sientes rechazo es por disonancia vibracional. Y cuando hay disonancia, aquí las energías como que no coinciden, ¿no? Y puedes sentir muchísima presión, muchísima tensión, mucha incomodidad, ¿no? Y simplemente es algo puramente energético. Pero si realmente eres una persona muy sensible, pues posiblemente lo sientas incluso más fuerte. Es importante saber que una vez que se crea el péndulo grupal, la energía del grupo es como una estructura energética independiente a los miembros. Esto quiere decir que cada individuo del grupo tiene su energía particular. Y luego de manera independiente está la energía del grupo. Digamos que por un lado está lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo quiero hacer, que es mi energía personal, y por otro lado está lo que el grupo espera que yo haga. Por eso decimos que la energía del péndulo nos influye a la hora de tomar decisiones, porque muchas veces para seguir perteneciendo a un grupo accedemos voluntariamente a hacer determinadas cosas aunque no queramos. El problema de todo esto es que los miembros del grupo no tienen poder sobre la energía del grupo.
Esto quiere decir que la mayoría de las veces ni siquiera eres consciente de que estás actuando bajo su influencia. Y al péndulo le es indiferente tu malestar o bienestar. Su único objetivo es obtener tu atención para garantizar su propia supervivencia. Porque en el momento en el que tú dejes de prestarle atención, en el momento en el que tú dejes de darle tu energía, desaparece, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, tu relación con el péndulo es como un trueque energético. Tú le das tu energía y él a cambio te asegura tu pertenencia al grupo, pero es un trueque desigual, aquí hay trampa, porque el péndulo lo que te da a cambio el péndulo es ilusorio, no es real, es una falsa sensación de seguridad, ¿no? y de poder al pertenecer a un grupo. Se puede decir que cuando caes en la influencia de un péndulo, pierdes tu libertad de alguna manera, ¿no? Porque la energía de los péndulos te desvían de tu camino y en ese momento dejas de vivir tu vida para complacer a otros. Hay casos donde hombres estando bajo el dominio de un péndulo han logrado grandes éxitos entre comillas, ¿no? Como Hitler, Napoleón, Stalin, todos ellos lideraron la energía de los péndulos destructivos. Cuando digo lideraron, no me refiero a que ellos controlaban a los péndulos, porque eso es imposible, ¿no? Ellos realmente estaban siendo utilizados por esa energía. Y lo que aparentemente era un éxito realmente fue un fracaso, porque se dejaron llevar por la ira, el odio, el poder, y todo eso le alejó de un camino de vida más próspero y favorable. Y lo que aparentemente era un éxito personal realmente fue su propia destrucción espiritual. Dejarte atrapar por la energía de un péndulo, por la energía de un grupo, es relativamente sencillo. La energía del péndulo te atrae porque es una energía muy atractiva. Trata de conquistar, imagínate, es que trata de conquistar a cuanto más miembro mejor. Y las personas pues van a él como mosquitos a la luz. Pero una vez que caes en la trampa, es muy difícil salir de ahí. Hay mucho miedo de no pertenecer al grupo y quedarte solo, ¿no? Miedo a perder tu identidad y no saber quién eres ahora. Y eso es muy típico de las sectas, ¿no? Que te roban tu identidad para que nunca abandones el grupo, por ejemplo. No es necesario estar en una secta para experimentar el dominio de un péndulo. Esto sería como el extremo de la manipulación de un péndulo, pero es un ejemplo simplemente, ¿no? Vale, ahora bien, ¿cómo identificamos que un grupo es un péndulo destructivo? Pues mira, para potenciar la lealtad al clan es muy típico escuchar frases como nosotros somos los mejores, ellos son los peores, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Esto es como un clásico, ¿no? Son frases que potencian las diferencias, que fomentan la separación, fomentan el sentido de pertenencia y el odio. Y eso es una energía muy destructiva. Ahora, quien rechace la energía del péndulo y no quiera entrar en el club, ¿no? Pues va a ser juzgado, apartado y neutralizado. Porque claro, ellos son los mejores. Y quien no pase por el aro, pues es un perdedor y no merece pertenecer al grupo. Se podría decir que un péndulo destructivo es como un egregor, ¿no? Como esa acumulación de energía densa que se genera por la negatividad de un ambiente o incluso por la negatividad de nuestra propia mente, ¿no? Que nos lleva a experimentar estados de tristeza o incluso depresión por un cúmulo de nuestra propia energía, ¿no? De miedo y de incertidumbre. Y bueno, no es que un péndulo sea exactamente lo mismo, ¿no? Porque la complejidad del péndulo y la fuerza es mayor. Y no podemos comparar la energía personal de un miedo en específico con una creencia colectiva que mueve las masas, ¿no? Pero simplemente es un ejemplo para que entendamos de lo que estamos hablando más o menos. Es importante aprender a reconocer los péndulos para no dejarnos llevar, a menos que queramos aceptar voluntariamente su juego, ¿no? Para aprovechar su influencia energética a nuestro favor, pero eso ya sería otro tema. Pero ten presente que los péndulos destructivos, dejarte llevar por las ideas o pensamientos de otras personas para no sentirte solo, para pertenecer a algún lugar, para ser visto y afectado por la manada, te aleja de tu libertad, ¿no? Y hace que pierdas la costumbre de elegir tu camino. Y es que solemos tener la creencia de que la suerte ya está echada, ¿no? Y nos resulta muy difícil creer que tenemos la capacidad de elegir nuestra vida. Y los péndulos se aprovechan de esa debilidad
para tenerte bajo su control y manipularte. Por eso es muy importante recuperar tu autonomía, tu poder e identificar cuando tu energía siente afinidad por ciertos grupos que únicamente te van a llevar por el camino de la perdición, porque siempre al final tienes la oportunidad de elegir, ¿no? Dios te dio el libre albedrío, así que úsalo bien. Ahora vamos a centrarnos en la batalla de los péndulos, en la batalla de los diferentes grupos de pensamiento. La tarea principal de los péndulos es destruir a los péndulos, no, destruir a los otros péndulos, para atraer a las personas del bando contrario. Las personas tienen la tendencia de luchar por ideas ajenas, que muchas veces interpretan como propias, ¿no? Y al final se desvían de su camino y acaban arruinando su vida. Un ejemplo extremo de este tipo de lucha es la guerra. En una guerra, la misión supuestamente es eliminar a los malos. El bando contrario siempre van a ser los malos. Y para los cabecillas de la guerra, la misión es ganar poder, ¿no? Pero el objetivo real, el objetivo de los péndulos, es luchar para conquistar el mayor número de miembros, el mayor número de cabezas pensantes. El péndulo solo lucha por su existencia y los utiliza a todos ellos, ¿no? Tanto a los que creen que dan su vida por su patria como a los que quieren sacar tajada, ganar terreno y poder. Aquí quien entra en el juego pierde. Aunque gane la guerra, pierde, ¿no? Otro ejemplo lo podemos ver en la rivalidad entre partidos políticos, en la competencia económica, en las campañas de publicidad, en la propaganda ideológica. Hay un sinfín de batallas de péndulo queriendo dominar a la humanidad. Actualmente nuestro ambiente está construido bajo los péndulos. Allá donde miremos hay competencia, hay rivalidad y todos hemos crecido no bajo el dominio de esa energía. Todo está diseñado estratégicamente para que así sea, ¿no? Para debilitarnos, para que perdamos nuestra individualidad, nuestra capacidad de pensar y de tomar nuestras propias decisiones. Lo vivimos en nuestra casa cuando nuestros padres nos comparan con nuestros hermanos. Lo vivimos en el colegio donde nos califican con un número, posicionándonos como el mejor o el peor de la clase, ¿no? Lo vivimos cuando somos adultos luchando por un buen puesto de trabajo. Cada vez somos más personas los que nos hacemos preguntas, ¿no? Los que rompemos ese molde, nos cuestionamos nuestro entorno y buscamos respuestas. Y la verdad es que lo estamos haciendo con muchísima dificultad, ¿no? Porque la presión por encajar en la sociedad es fuerte, ¿no? Y los péndulos pues se sienten amenazados por personas que piensan por ellas mismas. Sienten que peligra de alguna manera su existencia y temen que los que piensan por ellos mismos despierten a sus miembros y que estos les abandonen. Algo muy curioso que cuenta Vadim Selan es que los péndulos tienen su miembro favorito en el grupo. Y estos favoritos son los que están en la cima, ¿no? Desde los jefecillos hasta los presidentes del gobierno. Muchas veces nos preguntamos cómo ciertas personas han llegado ahí, cómo ciertas personas han llegado a posicionarse en ciertos puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, estas personas normalmente no llegan a la cima porque posean capacidades extraordinarias. Eso hasta las alturas lo sabemos todos, ¿no? Llegan a la cima porque sus parámetros mentales encajan a la perfección con la estructura del péndulo. Esas personas llegan ahí por cómo vibra su frecuencia. Los favoritos del péndulo se sienten especiales, se sienten privilegiados, ¿no? Y de cara a la galería es así, ¿no? Porque tienen puestos de trabajo importantes, bien remunerados y son figuras de autoridad. Pero la batalla de los péndulos es destructivo para todos los miembros, para los favoritos y para los no favoritos. Aquí no se salva nadie, ni siquiera el cabecilla del grupo. Aunque ellos estén convencidos de que tienen autoridad y poder, realmente están siendo dominados por la energía del péndulo y el que mueve los hilos es el péndulo. Ellos son puras marionetas, ¿no? No digo con esto que ellos no sean responsables de sus actos, ¿no? El péndulo no te influye a menos que tú te dejes influenciar, como hemos dicho antes, y ellos se dejan llevar por esta energía porque resuena realmente con la suya y ellos están en su salsa, vamos. Pero lo que quiero decir con esto es que un político, por ejemplo, puede entrar en un partido con una intención previa y luego sorprenderse a sí mismo cometiendo auténticas barbaridades y ser capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en su puesto. Esto es como vender su alma al diablo, ¿no? Es como hacer cosas atroces para no abandonar su estatus.
Es posible que dudes de que la energía de un grupo realmente pueda manipular tu voluntad, sin ni siquiera tú darte cuenta, ¿no? O dudes de que los políticos estén siendo manipulados por esta energía, lo cual no les resta responsabilidad, por supuesto, como hemos dicho, porque si están haciendo esas cosas es porque su naturaleza conecta con la naturaleza del péndulo. Pero un ejemplo sencillo sería la propaganda de un partido político. Cuando llegan las elecciones, cuando se acercan las elecciones, todo el marketing está minuciosamente orquestado para conectar con el pueblo, ofreciéndole dignidad, satisfacción, bienestar, ¿no? Y haciéndole sentir importante. Los ciudadanos creen que están eligiendo el partido político, pero la verdad es que es justo lo contrario. Cada partido tiene su propia propaganda, sus propias promesas, ¿no? Y son ellos los que te han elegido a ti. Cada partido se está dirigiendo a un grupo de personas en específico. Y esto es pura estrategia. Cada partido tiene su propio péndulo con su correspondiente energía. Y según tu mentalidad, según tu sistema de creencias, sentirás afinidad por un péndulo u otro. Es decir, por un partido político u otro, o ninguno, ¿no? Quizás, ¿no? Y bueno, ese partido que se dirige concretamente a ti por X motivo, lo puedes ver en un principio como una salvación, como que es justo lo que el país necesita y te parecerá que te estás posicionando por tu propia voluntad. Pero esa voluntad es artificial, es una ilusión que te impuso el péndulo. En el mejor de los casos, la persona despierta un día de esa ilusión cuando el partido político le decepciona, que es casi siempre, ¿no? Y empieza a darse cuenta que ha sido manipulado y pierde sus esperanzas, ¿no? En el peor de los casos, y aquí en este saco metemos a los fanáticos, la influencia de los péndulos es tan fuerte, o su miedo a no tener razón o a no sentirse protegido por ese bando político es tan fuerte, ¿no? Que no puede ver la manipulación a la que están siendo sometidos. Es como que no lo ven, simplemente su mente lo justifica todo porque le es imposible sostener la verdad. Así que bueno, los fanáticos, los pobres de pensamiento, se quedan ahí enganchados a esa energía porque para salir de ahí tienes que cuestionarte todo, tienes que empezar a pensar por ti mismo y aceptar, ¿no?, tu afinidad a él. Afortunadamente ya cada vez más personas se dan cuenta de que todo esto es un fraude, de que no hay ninguna intención real en ayudar a nadie, ¿no? Pero lo realmente importante de todo esto es llegar al punto de entender que no es que ellos no tengan intención de ayudarnos, sino que no necesitamos su ayuda, porque eso es lo que no han vendido, de que los necesitamos. Quien llega a este punto se ha liberado del péndulo y podríamos decir que es libre de la influencia política, y ese es el mayor miedo de los políticos, que todos llegásemos a este punto y que nadie les votase, porque eso significaría no os necesitamos. Y si hiciésemos eso, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si todos despertásemos un día y nos diésemos cuenta que no necesitamos a esas personas y que nadie les votase? Pues que ese péndulo, esa energía iría perdiendo fuerza y dejaría de existir, se extinguiría. La extinción de los péndulos políticos actuales es lo mejor que nos podría ocurrir. Obviamente, un país necesita estructura, necesita orden, necesita disciplina. No estamos hablando de que seamos salvajes nuevamente, ¿no? Pero sí que sería un sueño, ¿no?, que la política que conocemos hoy en día dejase de existir, que ese péndulo desapareciese. Pero para eliminar a la política actual, las personas tienen que cambiar su mentalidad, tienen que dejar de creer en ello y dejar de darle su energía. Únicamente de esa manera podríamos tener nuevos parámetros mentales y con una mentalidad renovada se crearía una nueva estructura de información, un nuevo péndulo más acorde con la nueva mentalidad. Ahora mismo es algo que no lo veo probable, ¿no? Pero tampoco me parece imposible. Al fin y al cabo, el péndulo político es un péndulo social y la única manera de transformar esa energía que nos gobierna es que cada habitante del país cambie su manera de ver el mundo, transforme sus creencias, que aplique
el discernimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad individual, cada uno de nosotros forma parte del colectivo, así que si cada vez más personas abren su mente y deciden pensar por ellas mismas, el péndulo irá perdiendo fuerza, como ha ocurrido a lo largo de la historia, porque, bueno, la sociedad al fin y al cabo cambia y se adapta a la vibración de sus integrantes. Así que se podría decir que el cambio que queremos ver fuera empieza por nuestro propio cambio interno. Y si estás en la queja, estás potenciando y manteniendo con vida ese péndulo. El cambio es realmente individual y cuando tu mentalidad cambia, sin darte cuenta, naturalmente va cambiando la de tu entorno, sin forzar ni obligar a nadie, ¿no? Así que digamos que la política al fin y al cabo es un reflejo de la mentalidad de un país. Para aquellos que ya han despertado de esta ilusión, que supongo que si estáis viendo este vídeo ya sois pues la gran mayoría, ¿no? Les recomendaría que vean tanto a los políticos como a los fanáticos que quieren defender su verdad, ¿no? Tal y como son, como bellos durmientes. Ellos están completamente en la parra, atrapados en esa energía y eso es cosa suya, ¿no? Nosotros lo único que podemos hacer es trabajar en nosotros mismos. No tenemos que hacer realmente nada más, ¿no? Del resto ya se encarga Dios. Únicamente tenemos que trabajar en nosotros y ya por la unión de nuestras mentes, por la afinidad de nuestros pensamientos, ¿no? Vamos conectando con otras personas y vamos poco a poco despertándonos los unos a los otros dulcemente, ¿no? Como dice un curso de milagros. Ojo, cuidado con engancharte con pensamientos de ataque y juicio hacia esas personas. Cuidado con fabricar tu propio péndulo de odio hacia la política. Porque si alimentas ese pensamiento, atraerás a otros que piensen igual y estarás en las mismas circunstancias. Y como lo que eliges es lo que obtienes, pues eso es lo que vas a tener, ¿no? Si eliges odio, tendrás. Además, estarías alimentando sin querer, estarías alimentando indirectamente al péndulo del partido político en cuestión, porque al péndulo no le importa si la energía es negativa o positiva. Lo único que quiere es tu energía para sobrevivir. Y si lo odias, también lo estás alimentando. Tu odio le viene perfecto, ¿no? Y además esa energía te destruye de vuelta. Así que no es buena idea de andar enganchándose con péndulos ni de odio ni de nada. Mejor dejarlo. Antes hemos comentado que nosotros le damos nuestra energía voluntariamente al péndulo, ¿no? Pero hay que aclarar que sea voluntario no significa que sea consciente, ¿vale? Porque la mayor parte de tus pensamientos están en el inconsciente. Tu campo energético emite una frecuencia mental y en el momento en el que esa frecuencia mental entra en sintonía con el péndulo, tú automáticamente le das tu energía, seas consciente o no. Entonces, la clave está en cuidar tus pensamientos, en revisar tus creencias, no en estar a la defensiva, no en modo hiperalerta, mirando a todos los sitios, vigilando, ¿no? Todos los posibles péndulos que hay a tu alrededor, con miedo a que se apoderen de ti, ¿no? No hay que vivir con miedo realmente, ¿no? Pero sí que hay péndulos que se identifican fácilmente, ¿no? Que son evitables y sacarlo de tu vida realmente es crucial, ¿no? Por ejemplo, un péndulo que es necesario de controlar es ver la televisión, ¿no? Yo dejé de ver las noticias en cuanto me di cuenta de que los medios de comunicación no eran medios de información, sino de desinformación, porque al fin y al cabo están al servicio de una estructura de poder. Y al ver clara su manipulación, pues simplemente dejé de verlos, ¿no? Después empecé a darme cuenta de cómo las películas también nos influenciaban y distorsionaban nuestra realidad y empecé pues a ser como más selectiva con todo lo que veía, porque todo lo que vemos, todo lo que escuchamos también es alimento, toda la información que absorbemos de nuestro alrededor es energía. Y no digo con esto que dejes de ver películas, pero sí que observen, ¿no?, cómo ciertas películas están diseñadas para bajar tu vibración, para que conectes con el miedo, con la frustración. Ahí Hollywood ha hecho un gran trabajo, ¿no?, distorsionando tu realidad con una intención clara, ¿no?, alejarte de tu poder personal y que vivas sometido al miedo. Y el objetivo de estos péndulos es desequilibrarte. Y una vez
que te has salido de tu centro, ¿no? Que has perdido el equilibrio, una vez que te has desviado de tu camino, empiezas como a balancearte al ritmo del péndulo del cual te enganchas. Si en las noticias ves que han subido los precios de las viviendas, reaccionas negativamente, ¿no? Automáticamente entras en su juego y le das tu energía. Luego vas y comentas las noticias con tus amigos, más energía le das. Luego llegas a tu casa y continúas comentándolo con tu familia, más energía que éste recibe, ¿no? Y cuanto más energía, más potencia y más fuerte va a oscilar ese péndulo y más se va a agravar esa situación. Podemos ver a los péndulos como unos hilos energéticos, ¿no? Como que tiran de nosotros, como si nosotros fuésemos sus marionetas. El hilo más fuerte que puede tener un péndulo es el miedo, ¿no? No es casualidad que en la televisión el 95% de las noticias sean malas. El miedo es lo que más nos debilita. También el sentimiento de culpa, ¿no? Es el preferido de los péndulos, porque desde la culpa es muy fácil manipular a las personas, porque ellos creen que tienen que pagar por sus errores, ¿no? Entonces, como está en esa debilidad, pues al final... Bueno, estos son algunos ejemplos, pero hilos energéticos que tiran de nosotros para desviarnos de nuestro camino de vida hay para aburrir, ¿no? Está el complejo de inferioridad, el sentimiento de justicia, el odio, la curiosidad, la generosidad. Toda energía que llame tu atención y que te despierte una emoción y te haga reaccionar es un péndulo energético. Y esa reacción puede ser tanto negativa como positiva. Podríamos decir que continuamente nos están provocando, ¿no? Que continuamente nos están como tirando la caña, esperando nuestra reacción, esperando que caigamos en su trampa para obtener nuestra energía. Aún así, recuerda que aunque la tentación está ahí, tú tienes la última palabra. Eres tú el que decide si entras en el juego o no. El péndulo no te roba tu atención a menos que tú se la des, es tu responsabilidad. Uno de los péndulos más difíciles de controlar hoy en día relacionados con el placer y la satisfacción instantánea son las redes sociales. La adicción a esta energía creo que es de las más fuertes que hay hoy en día, ¿no? Porque ha sido diseñada específicamente para eso, para estimular tu cerebro, para robar tu atención y chuparte la energía, ¿no? Desde que las redes sociales están en nuestra vida, parecemos más títeres que seres humanos. Todos en las redes están emulándose los unos a los otros, todos están haciendo el mismo baile, usando la misma ropa, el mismo maquillaje, todos van igual y todos hacen lo mismo. La individualidad parece que está desapareciendo, ¿no? Antes cada persona tenía su propio encanto. Ahora todos quieren ser iguales. Y lo peor es que piensan que ellos son libres y que ellos están eligiendo ese estilo de vida cuando realmente son esclavos de la aceptación y de la validación externa, ¿no? Bueno, la idea es que controles en la medida de lo posible a este péndulo, porque si te dejas llevar, dejas de vivir tu vida para ver en una pantalla la vida de otros, ¿no? Dejas de empezar tu proyecto para ver el proyecto de otros, ¿no? Y dejarte arrastrar por este péndulo te destruye, así que úsalo a tu favor, úsalo para construirte, no para destruirte, ¿no? Que no se te olvide, ¿no? Que la vida realmente está allá afuera, no aquí dentro. Eso es importante. Antes vimos que un péndulo recibe la energía tanto del que le quiere como del que le odia. Se alimenta de nuestras reacciones, tanto positivas como negativas. Tenemos que recordar que cuando emitimos un pensamiento, esta frecuencia no solo la recibe el péndulo, ¿vale? Como os conté en el primer vídeo, tus pensamientos conectan con el espacio de la variante, con ese espacio energético donde se encuentran todas tus posibilidades. Y cuando emites un pensamiento negativo, de queja, de frustración, ¿no? Pues puedes deslizarte a las líneas de vida donde te encuentras todo eso en exceso. Esto quiere decir que cuando te enfocas en lo que no quieres, eso es lo que obtienes. No te digo esto para que vivas asustado, ¿no? Si de repente tienes un pensamiento negativo en un momento puntual, ¿no? Y esporádico, normalmente eso no se materializa. Pero los pensamientos y las reacciones que forman parte de tu vida diaria, porque tú has creado ese hábito, pues ahí sí que tienes todas las papeletas, ¿no? Por eso es importante revisar tu estado actual y ver qué pensamientos te han llevado ahí. Te propongo un ejercicio, revisa todo lo que está en tu vida en este momento y haz una lista con todo lo que no quieres.
Revisa qué hay en tu vida que no quieres, pero que sigue ahí. Todo lo que está en tu vida no ha llegado ahí por arte de magia, son tus decisiones, ¿no? Y la mayoría de las veces son decisiones que has tomado inconscientemente. ¿Y significa esto que yo he elegido, por ejemplo, que mi pareja me sea infiel? Pues no exactamente, ¿no? Primero, tú te has sido infiel a ti mismo por no poner límite, por no respetar tu opinión, no dando voz a lo que quieres, a lo que sientes, ¿no? Cediendo para que no te abandonen. Y si tú no te respetas y no eres coherente contigo mismo, es posible que la vida te monte ahí afuera un chiringuito para que veas y seas consciente de cómo te estás tratando. Una infidelidad es una proyección de tu mente, es una oportunidad de ver algo que está ahí en tu inconsciente, pero que no lo quieres aceptar. Y de alguna manera se presenta una situación para que, te alinees contigo, ¿no? Y para que seas fiel a ti mismo. Y eso puede ser una infidelidad, una ruptura, un despido, cualquier cosa, ¿no? Si una persona te abandona es porque tú te has abandonado primero. Si una persona te es infiel es porque tú no has sido fiel a ti mismo, ¿no? No has sido fiel a tus principios. Si una persona no te trata bien es porque tú no te has tratado bien y tienes que aprender a poner límites. No digo que esas acciones sean justificables ni que tú seas el culpable, ¿no? Por supuesto, si te encuentras en alguna de estas situaciones, huye, sal corriendo, ¿no? Pero lo que digo es que estas situaciones te hacen de espejo para que pueda ver algo que no estás viendo. De alguna manera es como una oportunidad de hacer consciente lo inconsciente, para que puedas resolverlo. Por eso es importante que conozcas tu historia, ¿no? Y que revises lo que está y lo que no debería estar. Si revisas cada escenario de tu vida y recuerdas cómo has llegado a esta situación, puedes encontrar la causa. Porque todo efecto que ves fuera tiene una causa, hay un motivo, así que pregúntate, ¿qué historia te contabas en tu mente que la has hecho realidad? Una vez que tengas identificadas las causas que te han llevado a esa situación, decide de nuevo. Toma una nueva decisión, ¿no? Emite una nueva frecuencia de pensamiento acorde con la vida que quieres vivir. Es importante también ser honesto, ¿no? Contigo mismo y aceptar que estás ahí porque un día tomaste esa decisión. En el momento en el que te haces responsable y entiendes que tú has elegido conscientemente o inconscientemente ese camino, te empoderas, ¿no? Porque estás asumiendo que tú tienes el control de tu vida, ¿no? En la medida de lo posible, claro, tienes el control de tu vida porque Dios te dio ese libre albedrío. Así que bueno, hay que usarlo bien también, ¿no? Pero lo que quiero decir, ¿no? Es que cuando llegas a ese punto de entendimiento, ¿no? Puedes decir, bueno, vale, va. Si yo he elegido esto, entonces yo no soy víctima de esta circunstancia, ¿no? Si yo lo he elegido, ahora decido no elegirlo. Voy a tomar otra decisión, voy a elegir otro camino que se acerque más a la vida que me gustaría experimentar. Simplemente, ¿no? Y poco a poco, pues te vas deslizando a la línea de vida más favorable y suavemente vas surfeando tu realidad, ¿no? Vas moldeando tu vida. Evita enfadarte, ¿no? Evita enfadarte y nadar contracorriente, porque eso es completamente inútil. Y eso es que no te lleva de verdad a ninguna parte, eso no te da resultado. Acepta la situación y respeta los tiempos, porque hay cambios que no se dan de un día para otro. Pero no se trata de quedarte tampoco estancado, se trata de mover la energía, de tomar decisiones para que te saquen poco a poco de donde estás. Y para salir de donde te encuentras, primero necesitas ser consciente de que puedes salir de ahí para armarte un plan, ¿no? Mientras tanto, no te dejes arrastrar por péndulos destructivos, ¿no? Que te hablan de miedo y de limitación. No dejes que mentes pobres te contagien. No te enganches a noticias, sucesos y problemas que no son tuyos, porque si te enganchas a ello, pertenecerás a ello. Una frase que me gusta muchísimo es: lo que no esté en mi mano, que no esté en mi mente. Si yo no puedo hacer nada por cambiar una situación o una desgracia que esté ocurriendo en alguna parte del mundo, tengo que dejar ir esa información. Entiendo que eres ciudadano del mundo, ¿no? Que hay que estar informado, pero hasta cierto punto. Una cosa es leer un titular y otra muy diferente es que tu día arranque viendo las noticias, ir al trabajo y comentar esa noticia, luego verla de nuevo mientras comes, ¿no? Y a la noche verla otra vez
para programar tu mente antes de irte a dormir, ¿no? Eso sin contar las veces que entras en las redes sociales. Todo esto es una locura, realmente, ¿no? Y aunque mi propuesta de que dejéis de ver las noticias pueda parecer un poco fría y poco humana, ¿no? Por no preocuparte por otras personas, realmente si quieres ayudarle, le ayudan más no alimentando esa energía, ese péndulo y no agravando esa negatividad, ¿no? Porque hay personas que ven las noticias y vuelven a su centro rápidamente, no se dejan arrastrar por ellas, ¿no? Y ese tipo de personas que ven las noticias y vuelven a su centro ayudan más que las que están todo el rato preocupándose y alimentando ese péndulo. Además, detrás de todo este tipo de preocupaciones siempre hay una actitud de víctima, ¿no? De hipocresía, una actitud de qué bueno soy, que me preocupo por los demás, ¿no? Y eso realmente no es cierto, ¿no? No vemos las noticias para ayudar, sino por puro cotilleo, entretenimiento. No han sido creadas para informarte. Eso es lo que te hacen creer, de que necesitas verla porque necesitas saber lo que ocurre en el mundo. Y no te hace falta realmente ver las noticias para compadecerte de los menos favorecidos, ¿no? Date una vuelta por tu barrio, por tu ciudad y seguro que encuentras a personas que lo están pasando realmente mal. Y a ellos sí que podrías realmente ayudarlos, ¿eh? Así que si verdaderamente quieres saber lo que pasa en el mundo, viaja. Si quieres tener más conocimiento de algo, lee, estudia, reflexiona, ¿no? Piensa por ti mismo. Ahí es donde está el verdadero conocimiento. Además, recuerda que estás en una línea de vida donde eres el espectador de esa mala noticia, no eres la víctima. Y si te enganchas a ese péndulo, corres el riesgo de deslizarte a líneas de vida donde tú eres la víctima, porque eso es lo que estás proyectando, ¿no? Por eso, un mantra importante para huir de los problemas ajenos es, o lo vuelvo a repetir, lo que no esté en mi mano, que no esté en mi mente. Lo dejamos en manos de Dios. Si no puedo hacer nada, me olvido, pero radical. Porque si no, me engancho al péndulo, no me engancho al problema y le estoy dando realidad, lo estoy potenciando, pero bueno, también corres el riesgo, ¿no?, de que te digan que eres un insensible y que eres mala persona, y eso no está bonito, la verdad. En conclusión, cuanto más desees evitar algo, cuanto más te quejes, cuanto más te resistas y más luches, más posibilidades tienes de que ocurra lo que no quieres, porque estás concentrando toda esa energía ahí para que eso suceda. Y la emoción condensada hace relativamente fácil trasladarte a las líneas de vida que son indeseables. Y la única manera de evitar lo que no queremos es librándonos de la influencia de los péndulos. Y una vez que nos liberemos de él, no volver a caer en sus provocaciones, no entrar en su juego. Porque ya sabemos que es inútil luchar contra un péndulo, porque a él no le importa que lo ames o lo odies, él lo que quiere es tu energía, ¿no? Ya sea de amor o de odio, y se alimenta de eso. Y mientras lucha, él está ganando energía y tú la estás perdiendo. Bueno, hemos visto cómo los péndulos más relevantes, ¿no?, te afectan en tu día a día y de qué manera te perjudican. Ahora voy a contarte cómo puedes deshacerte de ellos, ¿no? Y es que únicamente puedes liberarte de un péndulo con una condición: renunciando a la lucha. Renunciar es aceptar que no puedes cambiar las cosas y que no tienes ningún derecho a juzgarlas, simplemente son como son. Lo único que puedes hacer es discernir. Y si no te gusta algo, pues cambia de camino y deja las cosas tal y como están, porque por mucho que luches, no puedes hacer nada por cambiarlas, ¿no? Así que Vadim Zeland te propone que veas la realidad como si estuvieses en un museo de cuadros. Tú puedes entrar en una sala y que esos cuadros no te gusten nada, ¿no? Pero nunca se te ocurriría exigir que los quiten o que los cambien por otros, ¿no? Simplemente te dan media vuelta y te vas a otra sala y listo, ¿no? Y si no te gustan los museos, pues directamente no entras en un museo y ya está, ¿no? Bueno, eso es lo que te propone Vadim Zeland, aceptar lo que es, y si no te gusta el decorado, enfocar tu energía en otro lugar. En el momento en el que aceptas que las cosas son tal y como son, aceptas el derecho que tienen de existir, aceptas el derecho que tiene el péndulo de existir y el derecho que tú tienes de abandonarlo y a no dejarte influenciar por él, ¿no? Si el ambiente no te gusta, lo observa y te vas por tu camino, simplemente. Imagínate que a alguien no le gustase las verduras y estuviese todo el día quejándose porque le molesta su existencia. Si no te gustan las verduras, las aceptas, no las comes y ya está. No vives amargado
porque en el mundo existan las verduras. Sin embargo, cuando se trata de otros temas, no se te ocurre que puedas ignorarlo. Te enganchas, te obsesionas con personas que no te caen bien, revives situaciones del pasado que ya no están aquí, pero que al pensar en ellas las trae al momento presente y le das realidad, ¿no? Y es que hay mucha resistencia a la renuncia, ¿no? Estamos obsesionados con buscar a los culpables de nuestro malestar. Y la única manera de salir de ahí, de ese péndulo, de salir de la queja y del victimismo, es renunciando a la lucha. Y para renunciar a la lucha hay que aceptar que esa persona es así, aceptar que lo que ocurrió forma parte del pasado y que no lo puedes cambiar, ¿no? Pero que sí que puedes elegir tu futuro. El problema es que normalmente no sabe lo que quiere, pero sí que tiene muy claro lo que no quiere. Por ese motivo te enfocas más en lo que no te gusta o en lo que rechazas. Te enfocas más en eso con la intención de liberarte de lo que no quieres, pero tus pensamientos lo refuerzan, ¿no? Y al final acabas atrayéndolo con más fuerza y encima de forma repetida. Así que por lo tanto, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Aceptar su existencia, aceptar que esa persona no me cae bien y que tiene tanto derecho de existir como yo, aceptar que no me gusta la casa en la que estoy viviendo ahora, pero que esa casa existe en esta realidad que estoy experimentando, ¿no? Y que quizás a otra persona le haría muy feliz. Aceptar no significa conformarse con esa casa ni aguantar a esa persona. Aceptar es reconocer que esa casa, esa persona o esa situación tienen tanto derecho de existir como tú en esta realidad, en este escenario. Aceptar es ver las cosas tal y como son, sin juzgar su existencia y mostrándote indiferente, ¿no? Sin reaccionar, como cuando vas de paseo, hace un día espléndido y de repente ves una nube en el cielo, ¿no? Y sigues tu camino, no te peleas con la nube, no maldices su existencia, ¿no? Simplemente pasas de largo y ya está, ¿no? Así que, bueno, si no quieres algo en tu vida, deja de pensar en ello, no le des tu energía, muéstrate indiferente, ignóralo, no reacciones ante su presencia y desaparecerá, ¿no? Ahora, no confundas ignorar con evitar, porque cuando tratas de evitar a algo o a alguien, ya le estás poniendo toda tu energía, ya estás entrando en el juego del péndulo, ya estás luchando para que tal cosa no ocurra. Y ya sabemos lo que pasa cuando le damos toda nuestra energía al péndulo, ¿no? Que pierdes tu libertad. Porque donde pones el foco, pones toda tu atención, la energía se expande y hay más posibilidades, más probabilidad, ¿no? De que eso ocurra, de que ese evento ocurra o de que te encuentres a esa persona. Ignorar tampoco es aislarte del mundo, ¿no? Para salvarte de los péndulos indeseables, eso es una ilusión, ¿no? No puedes controlarlo todo, no puedes intentar no ver nada, ¿no? No interactuar con nadie para que nada te afecte, eso es realmente demente, ¿no? Y mantenerse en estado de alerta constante y controlar tu vida al milímetro, eso desgasta muchísimo, ¿no? Además de que es completamente inútil, porque al querer evitar que esas energías te afecten, le estás dando tu energía inconscientemente y estás potenciando que eso ocurra, como hemos dicho antes. Así que tratar de evitar no es aconsejable. Por lo tanto, la única manera que tienes de defenderte, entre comillas, de las energías ajenas es la neutralidad, mantenerte ecuánime, no reaccionar ante la provocación de esa persona, estar en vacío. Si estás en vacío y no reaccionas, el péndulo no tiene por dónde engancharte. Si no entras en su juego, no hay nada de qué defenderte. El objetivo es como pasar desapercibido, ¿no? Como esa nube que está en el cielo, como ese árbol que está en el parque. Pasar desapercibido para que te deje en paz. Ahora, si odias a esa persona en silencio, estás interactuando con ella indirectamente. Y el objetivo es que no esté en tu mente. Porque si está en tu mente, está en tu realidad. Y ahí ya pues la hemos liado, ¿no? Estamos en las mismas. Hay situaciones donde realmente es imposible ignorar al péndulo, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos en estos casos? Pues actuamos de forma contraria. Le rompemos todos los esquemas al péndulo, ¿no? La clave está en que tu frecuencia mental entre en disonancia con la frecuencia del péndulo. De esa manera se produce como un cortocircuito.
tu mente no encaja con la energía del péndulo y el péndulo pues se extinguirá finalmente, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene ganas de bronca y te confronta, es porque sabe que vas a responder a esa provocación, ¿no? Y que le vas a dar la oportunidad de vomitar toda su ira sobre ti. Sin embargo, si esa persona te insulta, le mira y le dice, ok, me da igual, y te pira, no entras en su juego, no le das tu energía. Tu actitud pasiva no resuena con su actitud provocativa, no encaja. Y dos no se pelean si uno no quiere. Y de esa manera te libras de una bronca al actuar de manera contraria a lo que la otra persona esperaba, ¿no? Rompiendo la estructura del péndulo y extinguiéndolo. La rabia de esa persona sigue ahí y buscará a otra víctima a la que chuparle la energía, ¿no? Pero tú al menos has esquivado ese péndulo y lo has extinguido de tu realidad, ¿no? Que eso es lo importante. Obviamente hay situaciones donde es mejor ceder, como por ejemplo, si viene un ladrón y te amenaza con un cuchillo, no te pongas a pensar en tu energía en ese momento, ¿no? Dale tu cartera y salva tu pellejo. En situaciones extremas es absurdo e inútil intentar evitar un conflicto, ¿no? Así que si no puedes evitar reaccionar en un momento dado, porque bueno, somos humanos, ¿no? Y todos tenemos nuestros días. Pues un truco buenísimo es coger la costumbre de reaccionar de manera irónica, justo con la emoción contraria. Si te enfadas, pues ríete y aplaude, ¿no? Ríete y aplaude forzosamente, sin ganas, ríete de la situación, ríete de ti mismo, ¿no? Y no caigas en la trampa. Reaccionar de manera inversa puede parecer una tontería, pero te ayuda a restarle importancia a las cosas y a que no te saquen de tu centro, ¿no? A no dejarte llevar por la energía del péndulo. Así que si sientes miedo, finge seguridad. Si sientes melancolía, finge alegría. Si sientes irritación, finge entusiasmo, ¿no? Aunque parezca absurdo, le estás restando importancia y eso te ayuda a ver las cosas de otra manera. Obviamente no estamos hablando de no atender a las emociones, sino de fingir en un momento puntual, para que una situación que no tiene nada que ver contigo, no te saque de tu centro y rompa tu equilibrio. Luego, si eres una persona que vives con miedo constante, con ira reprimida, ¿no? Con frustración, ahí sí que hay que hacer terapia, ¿no? Y ponerte en manos de un buen profesional. Mirar para otro lado no es la solución, ¿vale? Yo entiendo que mantener la calma cuando quieres echar sapos y culebras por la boca no es fácil. Por eso es importante estar modo observador y ver cada situación desde fuera y recordar que eso es solo un péndulo más, ¿no? Que trata de robarte tu energía como si fuese un vampiro energético y que tú eso no lo vas a permitir. No vas a permitir que se salga ese péndulo con la suya, porque ahí fuera hay un sinfín de péndulos que tratan de desviarte de tu camino, pero tú tienes la última palabra y si te dejas desviar, eso es cosa tuya. Así que acostúmbrate a ver los péndulos como el que ve nubes en el cielo, ¿no? Sin reaccionar. Así de esa manera pues llegarás a un punto en el que seas inmune a todas las provocaciones e irás por tu camino tranquilamente y te resbalará lo que otros piensen o lo que la sociedad espere de ti. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos en una situación donde una persona está mal y no queremos que nos contagie de su malestar? No queremos que su energía nos saque de nuestro centro. Porque puede ser también, nos puede ocurrir que un familiar, un amigo o un jefe pueden tener un mal día, ¿no? Y no es que lo estén haciendo a propósito, sino que simplemente están sobrepasados en un momento puntual y no es que sea justificable, cada uno tiene que ser responsable de su malestar, ¿no? Y no pagarlo con otros, pero sí que podemos ser en determinados momentos un poco comprensivos, ¿no? Y no tomarnos las cosas de manera personal. Y para salir de ese paso y que la energía de otra persona no te afecte, Vadim Zeland te propone un truco. Te propone visualizar a la persona con el estado de ánimo contrario al que tiene en este momento. Por ejemplo, si esa persona lo que necesita es descansar, cuando te hable, visualízalo relajado, descansando en el sofá de su casa. Si le ves sobrepasado y con responsabilidad, imagínalo con mucha seguridad y con mucha confianza, ¿no? Eso parece una tontería, ¿no? Pero es una manera de abstraerte del problema que la otra persona carga para que no te contagies su malestar.
Y además, cuando una persona está mal, es porque ha perdido su equilibrio, ¿no? Y al visualizarlo estando bien, de alguna manera, la frecuencia de sus pensamientos sintoniza con la suya y es como que sus pensamientos que se encuentran en un extremo de malestar y los tuyos que están en un extremo de bienestar, inconscientemente se puede restablecer ese equilibrio, ¿no? Un curso de milagro te diría que el malestar o el enfado de la otra persona es una petición de amor. Y realmente así es, ¿no? Esa persona realmente desea estar bien. Simplemente que en ese momento en concreto no está sabiendo gestionar sus emociones y está pidiendo ayuda indirectamente, ¿no? Ojo con esto, no quiero decir que tengas que ser permisivo, es importante poner límites, ¿no? No se trata de mantener un balance entre la compasión por el otro y el cuidado de ti mismo. Yo puedo ser compasivo, pero siempre sin perderme en el otro, ¿no? Son cosas muy diferentes. Y siempre hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? de la situación. Tampoco se trata de visualizarlo bien para que su actitud cambie. No tienes que cambiar ni manipular a la otra persona para que no te trate mal o para que esté bien. Eso realmente no es asunto tuyo, pero sí que puedes sintonizar con otra energía mientras hablas con esa persona para que su energía se relaje, ¿no? Y poco a poco su malestar no te afecte directamente. Así que ante una situación conflictiva puedes luchar contra el péndulo y darle toda tu energía o extinguir el péndulo y dominar tú la situación. Sé que muchos pensarán que dominar la situación es complicado, ¿no? Porque creemos que los problemas no tienen soluciones fáciles. De hecho, solemos ver los problemas como un obstáculo en el camino que impide nuestro paso, en vez de verlo como un tramo del camino, como un tramo que no es nada agradable, ¿no? Pero que tampoco es permanente. Los problemas no duran para siempre realmente. Solo necesitamos atravesarlos para salir de ahí. Cuando vemos el problema como un obstáculo, nos bloqueamos, no vemos más allá. Nos quedamos ahí paralizados, ¿no? Sin saber qué hacer, no tenemos capacidad para ampliar nuestro foco. Sin embargo, si continuamos caminando, tenemos un enfoque más amplio y podemos ver la solución. Vadim Zeland dice que el secreto de las personas sabias es que están libres de la influencia de los péndulos. Esta libertad te permite conectar con tu intuición y encontrar soluciones diferentes a las habituales, ¿no? Al entrar en campos de información que son desconocidos para ti. Estas personas actúan, no se quedan paralizadas ante un problema, pero no actúan participando en el juego. Esa es la clave realmente. Actúan como observador imparcial. Simplemente no se identifican con el problema, no juzgan la situación como buena o mala, ¿no? No intervienen emocionalmente. No se quedan atrapados en esa situación sin saber qué hacer. Observan lo que ocurre como si estuviesen viendo una película, pero sin reprimir sus sentimientos. Simplemente los observa sin identificarse con ellos. Estas personas generan como un espacio interno, ¿no? Entre lo que están sintiendo y lo que están viendo fuera. Es como que separa de alguna manera, como que lo separa de alguna manera, ¿no? Como que esto es lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando y esto es lo que está ocurriendo fuera. De esa manera no se dejan arrastrar por el péndulo porque no se identifican con él y desde esa posición, desde ese modo espectador, desde ese modo observador, tienen como un enfoque más amplio y no reaccionan impulsivamente, ¿no? Porque sus emociones no les dominan. Así que cuando algo te moleste, no entres en pánico. Céntrate en la solución, no en el problema y di, yo no soy esto que observo, soy quien observa. Os lo repito, yo no soy esto que observo, soy quien observa. Un error común es recurrir al razonamiento lógico. Ahí las soluciones son limitadas, porque ahí se encuentra todo lo que conocemos. Tomar una decisión desde ahí es pura supervivencia. El que está decidiendo es el miedo, es el ego. Si estás en una situación de peligro y tienes que tomar una decisión rápidamente, pues lo óptimo es recurrir a la lógica, ¿no? Pero en problemas cotidianos, en decisiones de nuestra vida, es mejor evitar la lógica porque en tu subconsciente se encuentran tus creencias, tus miedos, tus traumas
Y tu lógica lo que te va a decir es, tienes que estudiar una carrera que te dé un buen puesto de trabajo. Si pones límites a tu amiga te vas a quedar sola, ¿no? Eso es lo que te va a decir la lógica de tu mente, porque se está ocupando básicamente de tu supervivencia. Por eso en estas ocasiones es mejor meditar, conectar con el vacío, apagar a la mente, conectar con Dios, ¿no? Y encontrar tu propia respuesta, encontrar tu propio camino, el camino que ya habías planificado previamente con Dios. Y ahí te das cuenta de lo que realmente quieres, cuando no escuchas a tu mente, cuando conectas contigo, cuando sueltas el control, la solución aparece como enseguida, ¿no? Y realmente la solución siempre estuvo ahí, solo que con tanto ruido mental no la estabas escuchando. Y en ese momento empiezas a preguntarte, ¿realmente necesito estudiar esta carrera? Pero ¿esa persona realmente es mi amiga? ¿No? Y empiezas a preguntarte si esa creencia es tuya o simplemente viene de fuera. Te ha sido impuesta, ¿no? La verdad es que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero bueno, con paciencia y persistencia lo vamos a conseguir, ¿no? Porque realmente no es una cuestión de dificultad, sino una falta de costumbre. Cuando adquieres el hábito de ser un mero espectador de lo que está ocurriendo fuera y de lo que estás sintiendo dentro, estás en plan como observador, ¿no? Lo haces de una manera automática, sin pensar, sin engancharte a ningún péndulo, porque sabes que tú no eres eso, sabes que tú no eres ese miedo, no eres esa frustración, no eres esa carencia. Pero sí que se requiere de mucha práctica, ¿no? De observación y de presencia. Pero bueno, merece la pena, ¿no? Porque es la única forma que tenemos de ser libres de la influencia de los péndulos ajenos, de ser independiente de las energías de otras personas, de los grupos, ¿no? Porque bastante tenemos ya con nuestros propios péndulos, con los péndulos que nos creamos, con nuestros propios pensamientos, con nuestra propia energía, con nuestros propios sueños, miedos y aspiraciones, con ir por la vida como si fuésemos una aspiradora, ¿no? Absorbiendo todo lo que nos encontramos a nuestro paso, ¿no? Así que bueno, lo único que tenemos que hacer es elegir desde nuestra libertad, elegir el camino que queremos transitar, la línea de vida que es más favorable para nosotros, ¿no? No para nuestros padres, no para la sociedad, sino la línea de vida donde está nuestra felicidad y utilizar los péndulos, utilizar las energías que están ahí disponibles a nuestro favor de manera consciente. También te digo, cuidado con obsesionarte con ser espectador de tu vida, ¿no? Y de quedarte ahí inmóvil, petrificado, paralizado como un robot para que nada te afecte, ¿no? En plan, si no me muevo, no me ven, ¿no? Eso es una trampa de tu ego, porque la energía está ahí para que le des un buen uso. Y quizá no puedes eliminar un péndulo, pero sí puedes extinguirlo de tu realidad. Así que bueno, para recuperar tu poder, cuando te sientas atrapado por la influencia de un péndulo, recuerda estas 4 claves. 1. Aceptar la situación, renunciando a la lucha, no les des tu energía. 2. Ser un observador imparcial, diferenciando entre lo que siento dentro y lo que estoy viendo fuera, ¿no? 3. Expulsar el péndulo de tu realidad, dejando de estar en sintonía con su frecuencia, actuando de manera contraria. Y 4, coger la costumbre de no reaccionar, de no ser una aspiradora emocional, de no ir por ahí absorbiendo las energías ajenas, ¿no? Y bueno, ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os dejo tranquilo porque esta segunda parte de Reality Transurfing me ha quedado mucho más larga que la primera, ¿no? Pero bueno, espero que te haya parecido interesante al menos. Muchas gracias por escucharme. Chao, chao.